Profesor, mi título argumentativo llevará como posible título la idoneidad académica como requisito para postularse al Congreso, teniendo como situación o contexto que en los últimos años es un tema ya concurrente sobre la idoneidad de los congresistas en base a su nivel educativo y la desconfianza que se hace hacia los congresistas, y porque la Constitución no exige esto, por lo cual nuestra controversia se basa en que es necesario exigir con un mínimo de estudios superiores a aquellos que asumen el cargo de congresistas, o si es la experiencia política o el contacto directo con el pueblo que son suficientes para desempeñar esta labor con eficiencia ética. Teniendo nuestro punto de vista o nuestra tesis, que no es necesario tener como requisito mínimo los estudios superiores para ser candidato al Congreso, pues esto excluiría a las personas que no tienen educación universitaria, pero sí cuentan con la experiencia y conexión necesaria para una representación efectiva. Además, viéndolo del lado de la ética profesional, con la corrupción que conlleva estas. Teniendo como de primer párrafo de argumento, eh, teniendo como su afirmación que la falta de estudios superiores no implica la falta de competencia legislativa, la experiencia en el trabajo social y comunitario puede ser igual de valiosa que un título universitario, por lo cual nosotros citamos a dos fuentes de información, que uno es el Instituto de Estudios Peruanos IEP, donde se saca la información que un alto porcentaje de la población confía en los líderes emergentes sin formación académica que comprendan mejor las realidades sociales que vive estas personas. Esta información se realizó en el año 2001, y además también citamos como cita, como cita directa larga a Macedo en su tesis para doctorado, en lo cual él nos habla que el legislador es responsable de la manera en que expresa y representa a sus electores en su rol de ejecutor de la función legislativa, pero no, su responsabilidad no es legalmente exigible, es una responsabilidad ética y política. Quienes se le exigen lo harán en razón de su criterio y conciencia. Entonces, por lo cual nuestro razonamiento, como mencionamos antes, es que no aseguran la calidad de competencia legislativa. Por otro lado, tenemos la experiencia, el liderazgo y la responsabilidad con su comunidad es mucho mejor que esta, para que ellos saquen leyes o pueden generar beneficios para el gobierno, teniendo como otra evidencia a la ex congresista Susy Díaz, que tiene una profesión técnica de secretariado ejecutivo, donde ella consigue aprobar su iniciativa de ley número 27217, que es una prórroga y exoneración de impuesto general de ventas y de promoción municipal y el impuesto a la renta a favor de los agrarios, ya que en ese tiempo pasaba el fenómeno del niño. Teniendo como segundo argumento el pragmático, tenemos lo que es nuestra afirmación iría en contra de la democracia que ejerce nuestro país a la libre participación de la vida política, discriminando a los ciudadanos sin estudios superiores y inhibiendo su participación de ellos, siendo esto su consecuencia. Em, Citando primero o haciendo referencias de información a la SUNAJU en su estudio de situación de la población joven, donde sacamos esta información que que menciona que de jóvenes de 25 a 29 años, solo el 13,7% tiene educación superior universitaria y el 13% tiene educación superior no universitaria, dando un total del 26,7% de la población joven con solo estudio superior, por lo cual se discriminaría o marginaría al 73,3% de la población de jóvenes.
pudiendo, teniendo la capacidad de discernir sobre lo que es correcto, lo ético y lo moral, y también teniendo como segunda cita al Ampandi oficial del 2018 en el minuto 1.17, sobre el congresista Francisco Petrosi en un pleno del Congreso donde se expone sobre que la educación superior en el Perú, mm, eh, que no hay derecho que el Ministerio de Educación sea un ente que se dedique a instalar ideales políticos e ideas de un sector u otro, y de sexualidad de otra manera, que es una libertad del ser humano, ya que tiene la capacidad mental y moral para discernir lo que es correcto e incorrecto. Eh, Primero, lo que sería de la SUNAJU, nuestra primera fuente de información sería de esto: la situación de la población joven del año 2023, sacada de esta parte de la infografía, y por mi parte del primer párrafo pragmático, y como de mi fuente, de mi primera fuente, de lo que es sobre el argumento de autoridad. Yo lo logré sacar de acá, de lo que es Macedo Martínez, Raúl Ladril, de su estudio para doctorado de la página 153, en lo cual yo cito a una de sus conclusiones, que es esta, donde al cual también él nos habla de lo que tiene que ver lo que es la ética y la política moral, y la conexión de lo que tiene el congresista con su pueblo. Muchas gracias, profesor.